Bueno, ahora vamos a ver la combinación de varias resistencias para formar circuitos. Como ya lo conocemos, podemos formar tanto circuitos series como circuitos en paralelo. Un circuito serie pues es un circuito en el que están las resistencias una tras otra, formadas como si estuvieran en una fila. Y ese circuito, la resistencia total nos genera la suma de las resistencias. El circuito de la figura tiene tres resistencias y una fuente de voltaje. La resistencia total va a ser igual a la suma de R1 más R2 más R3. Quiere decir que 10 ohms más 20 ohms son 30 ohms más otros 30 ohms. Generamos 60 ohms. Veamos cómo quedaría en el Tinkercad. Ahí utilizamos el multímetro en la función de resistencia. Ahí está trabajando el multímetro como si fuera un ohmmetro. Y se fijan, efectivamente la resistencia total son 60 ohms. Ahora, ¿cómo mediríamos la corriente en un circuito de ellos? Si nosotros queremos conocer la corriente, lo que vamos a hacer es implementar un amperímetro entre ese circuito y la fuente de alimentación. Recuerden que la resistencia no la podemos medir cuando hay una fuente de alimentación, hay que medirla independientemente de la fuente. Para eso se quita la fuente y ya queda el circuito tal cual. Veamos cómo quedaría armado. Si se fijan, este nuevo circuito ya tiene su fuente de voltaje. Si se fijan, este circuito ya tiene su fuente de voltaje y ya tiene conectadas sus tres resistencias, pero entre esas tres resistencias tiene un medidor. Y si nosotros quisiéramos conocer el valor, lo único que tendríamos que hacer es conocer la resistencia total del circuito y el voltaje total para aplicar la ley de Ohm. Ahorita lo voy a hacer en mi calculadora, que quiere decir intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Con eso vamos a obtener 18 volts sobre 60 ohms y nos genera 0.3, que es lo mismo de los 300 miliamperes que nos está midiendo el circuito. Ok, en un circuito en paralelo, en un circuito en serie, los voltajes son individuales. Recuerden que para medir el voltaje se debe medir directamente sobre cada elemento. Por lo tanto, ahí ocuparíamos medir sobre R1 el voltaje, sobre R2 el voltaje y sobre R3 el voltaje. Quiere decir que ese circuito va a tener tres voltajes diferentes aparte del de la fuente. Y esos tres voltajes deben ser iguales a 18 volts. Veamos cómo nos quedaría armado el circuito en el Tinkercad. Bueno, si se fijan ahí se están utilizando 3 voltímetros y en la resistencia 1 pues nos tenemos 3 volts, en R2 6 volts y en R3 9 volts. Si lo sumamos 3 más 6, 9 más 9, 18 y vamos a obtener de este circuito dos cosas. La corriente es la misma para todos los elementos del circuito y la suma de los voltajes de cada resistencia va a ser igual al voltaje total del circuito. ¿Qué quiere decir? Voltaje total es igual a la suma de los voltajes individuales de cada resistencia. Ok, este es el circuito serie. Veamos el circuito en paralelo. Ahora tenemos un circuito con tres resistencias y una fuente de 6 volts. Las tres resistencias son de 60 ohms, 20 ohms y 10 ohms. Si nosotros las conectáramos para medir la resistencia, se utilizaría el circuito de la parte inferior izquierda, donde tenemos las tres resistencias y si se fijan están conectadas a los mismos puntos. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia total se va a medir con la fórmula que ya habíamos conocido, que es 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. El resultado de esa resistencia total en un circuito en paralelo siempre va a ser menor a la resistencia menor del circuito, siempre y cuando el circuito sea puramente resistivo, puramente en paralelo, no sea mixto. Y si se fijan, la resistencia menor es de 10 ohms, por lo tanto la resistencia total nos generó 60 ohms, 6 ohms. Además, en un circuito en paralelo, nosotros podemos medir también voltaje y corriente.
Si nosotros midiéramos el voltaje, tendríamos que implementar el circuito que se encuentra en la parte superior derecha. En ese circuito, si se fijan, se adiciona la fuente de voltaje por el lado derecho y se adiciona el medidor de voltaje por el lado izquierdo. Si nosotros ese medidor se lo cambiáramos a la resistencia de a medias o a la otra resistencia, en todas nos daría esos 6 volts. ¿Qué quiere decir? Que en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo para todos los elementos. Y si nosotros quisiéramos medir la corriente, pues vamos a tener que abrir el circuito para cada una de las resistencias. ¿Qué quiere decir? Que en cada cablecito vamos a tener que meter un amperímetro. Lo bueno que en el Tinkercad se puede hacer. Entonces, para eso utilicé un proto para ayudarme. Y sería el circuito que se encuentra en la parte inferior derecha, donde si se fijan tenemos la fuente de alimentación, tenemos las 3 resistencias en paralelo y tenemos ahí 3 medidores que están midiendo la corriente. ¿Qué quiere decir? Ahí que cada nodo va a tener una corriente diferente. Si se fijan en el circuito de la parte superior izquierda, tenemos I1, I2 e I3. ¿Qué quiere decir? I1 nos da 100 miliamperes, I2 300 miliamperes e I3 600 miliamperes. Si sumamos esas 3 corrientes, nos va a generar la corriente total del circuito. ¿Qué quiere decir? En un circuito paralelo, la I total es igual a la suma de las corrientes en cada una de las resistencias del circuito. Por lo tanto, 600 más 300 más 100 nos van a generar los 1000 miliamperes que se está entregando a ese circuito. Como un resumen, la ley de Ohm, voltaje sobre corriente o sobre resistencia. Si vamos a determinar la resistencia, va a ser voltaje sobre intensidad. Si vamos a definir la intensidad, va a ser voltaje sobre resistencia. Si vamos a determinar resistencia, voltaje sobre intensidad. Y así vamos a estar jugando con esos 3 parámetros. Circuito serie, vamos a tener que la corriente es la misma para todos los elementos. Circuito paralelo, el voltaje es el mismo para todos los elementos. Circuito serie, la suma de los voltajes nos va a generar el voltaje total. Circuito paralelo, la suma de las corrientes nos va a generar la corriente total del circuito. Cualquier otra duda quedo a sus órdenes. Muchas gracias por su atención.